Hola a todos. Estás en el canal Sorprendía. Suscríbete, deja tu like y empezamos. Que los niños lo resuelvan por sí mismos. Bueno, ella se lo ha buscado. Vivo en una ciudad holandesa con una universidad, y hace unos años la prima de mi novia ingresó allí como estudiante extranjera. Mi novia es japonesa. Su familia está compuesta por su padre, su madre y su hermana, y ella se mudó a los Países Bajos hace muchos años. La prima de mi novia vivía en Japón cuando presentó la solicitud para la universidad. La admitieron y ahora vive en una residencia de estudiantes. La prima va muy bien en los estudios, tiene buenas notas y va camino de obtener su título. En parte por eso, su familia de Japón decidió pasar las vacaciones en los Países Bajos este año para descansar y celebrar una reunión familiar. La historia ocurrió precisamente durante su traslado. Los padres de mi novia, los padres de mi prima y otra familia se reunieron en un restaurante de mi ciudad. Con ellos había dos niñas pequeñas, hermanas. Me pareció que tenían 8 o... Hola a todos, estás en el canal Sorprendía. Suscríbete, deja tu like y empezamos. Que los niños lo resuelvan por sí mismos. Bueno, ella se lo ha buscado. Vivo en una ciudad holandesa con una universidad y hace unos años la prima de mi novia ingresó allí como estudiante extranjera. Mi novia es japonesa. Su familia está compuesta por su padre, su madre y su hermana, y ella se mudó a los Países Bajos hace muchos años. La prima de mi novia vivía en Japón cuando presentó la solicitud para la universidad. La admitieron y ahora vive en una residencia de estudiantes. La prima va muy bien en los estudios, tiene buenas notas y va camino de obtener su título. En parte por eso, su familia de Japón decidió pasar las vacaciones en los Países Bajos este año para descansar y celebrar una reunión familiar. La historia ocurrió precisamente durante su traslado. Los padres de mi novia, los padres de mi prima y otra familia se reunieron en un restaurante de mi ciudad. Con ellos había dos niñas pequeñas, hermanas. Me pareció que tenían 8 o... Solo lleva un par de años en el país y su nivel de idioma es impresionante. Mi novia habla japonés, inglés y neerlandés, y yo sé neerlandés e inglés, pero a lo largo de estos años he aprendido bastante japonés. Así que a menudo, aunque no siempre, puedo entender lo esencial de lo que se dice si no hablan demasiado rápido ni de forma demasiado complicada. Así que al final, toda nuestra comunicación fue en inglés y japonés, y ahí estábamos, paseando con los niños por la ciudad, todo les interesaba, y cuando pasamos por un parque infantil, enseguida les llamó la atención. Así que los tres decidimos sentarnos en un banco y dejar que los niños se divirtieran. Había muchas cosas, un castillo hinchable, columpios, un arenero para los más pequeños. En fin, había mucho que hacer. Las niñas querían entrar en el castillo, y mi novia les dio permiso, pero con la condición de que solo entraran y salieran por nuestro lado, para que pudiéramos vigilarlas. Los tres charlábamos, pero sin dejar de mirar hacia el castillo, y al cabo de unos 15 minutos las vi por casualidad en la salida. Entre ellas había una niña pequeña. No lo sé con certeza, pero parecía tener unos 8 años. Es difícil decir qué estaba pasando exactamente, pero vi que la niña señalaba hacia el arenero, y los tres se dirigieron hacia allí. Antes de que pudiera decirle nada a mi novia, una mujer joven se acercó a nosotros y nos preguntó en holandés si habíamos visto a una niña pequeña. La coincidencia me pareció demasiado sospechosa, así que le pregunté si por casualidad llevaba un vestido rosa. La cara de la mujer se iluminó cuando le dije que la niña parecía ser prima de mi novia, y le señalé el arenero. Pero al mirar hacia allí, vimos junto a las niñas a un niño mayor. No soy muy bueno calculando edades, pero digamos que era claramente más grande que ellas y las estaba molestando descaradamente. La niña pequeña lloraba, pero una de sus primas la consolaba, mientras que la otra mantenía al niño a distancia. Todos juntos nos dirigimos al arenero justo en el momento en que el niño empujó a una de las primas e intentó claramente meterse con la niña del vestido rosa. Pero la segunda prima lo detuvo. En ese momento nos acercamos nosotros. La mujer que estaba a nuestro lado regañó al niño y le dijo que dejara de burlarse de la niña, pero el pequeño cabrón no pareció impresionado. Al momento, su mamá se acerca, supongo que gritando. Se arma una pelea, sobre todo entre la mamá de la niña del vestido rosa y la mamá del matón. Discuten un buen rato, pero está claro que según la mamá del chico, su hijo no hizo nada malo al burlarse de una niña que era la mitad de él. Y esta maravillosa madre se atrevió incluso a acusar a la otra madre de haber criado a una niña tan débil, palabrota. Y luego la madre del gamberro declara, los niños son niños, que se las arreglen solos con sus problemas. Después de eso, se llevó al niño y se marchó. La madre de la niña ya se disponía a irse con ella, pero para entonces la pequeña se había calmado por completo, y se lo estaba pasando muy bien con sus dos primos. Mi novia le pidió a la madre de la niña que no se marchara,
ya que los niños se lo estaban pasando muy bien juntos. Luego añadió que era sorprendente, ya que los niños no hablaban el mismo idioma, pero se entienden perfectamente y se lo pasan muy bien juntas. Mi madre aceptó, y entonces mi novia se dirigió a sus primas en japonés. Sonaba muy serio, por el tono, por cómo hablaba y miraba a las niñas, o incluso un poco severo. Ambas asintieron y respondieron con claridad. Hola, es decir, así es. Incluso me pareció ver una ligera inclinación de cabeza, aunque no estoy seguro. Todo el grupo nos sentamos en un banco cercano, y durante unos 5 minutos no pasó nada. Solo charlamos de todo un poco. Y entonces volvió el gamberro. La madre de la niña pequeña quiso levantarse, pero mi novia la detuvo y le dijo que no se preocupara, que su hija estaba completamente a salvo. Solo mira, confía en mí. La mujer estaba claramente nerviosa, pero se quedó sentada, y entonces me di cuenta de que el comportamiento y la postura de las primas habían cambiado por completo. Parecían mucho más seguras y tranquilas. El niño empezó a armar jaleo, y una de las primas se levantó, le señaló con el dedo y le gritó algo en japonés. Él volvió a intentar empujarlo, pero esta vez ella fue más rápida. Saltó hacia un lado, hizo algún movimiento con la pierna y lo empujó con fuerza. Al instante siguiente, él ya estaba comiendo arena. Literalmente. Levantó toda su cara enfadada de la arena. Esta vez se volvió agresivo e intentó golpear a su prima con el puño. Bueno, lo intentó. Ella se apartó, luego lo agarró del brazo, lo giró y ahora el niño gritaba de dolor con el brazo torcido a la espalda. La segunda prima también se levantó, le dio una palmada en la cabeza a la niña, hizo un movimiento y el niño volvió a caer al suelo. Esta vez por culpa de las dos primas a la vez, con fuerza. Cuando levantó la vista, la otra prima hizo un gesto amenazante, como si quisiera darle una patada, aunque ella no se movió. Evidentemente, solo quería asustarlo. Mi novia me dio un codazo con una amplia sonrisa y dijo, ¿no crees que eso merece un punto por su autocontrol? ¿No estás de acuerdo? Se notaba que estaba disfrutando cada segundo. El chico, al parecer, no era tan tonto y salió corriendo, y una de las primas se volvió inmediatamente hacia la niña, que seguía pasándolo en grande. No parecía en absoluto molesta por el gamberro. ¿Qué demonios ha sido eso?, preguntó la madre de la niña. Mi novia le explicó que sus primas asistían a clases de defensa personal, a las que ella y su hermana también habían asistido en su día, y que había decidido hacer uso de su autoridad y permitir a sus primas defenderse, sin excederse, por supuesto. La madre quiso saber más sobre esas clases, pero para su desgracia, mi novia le dijo que la escuela estaba en las afueras de Tokio, por lo que su hija no podrá ir allí. Seguimos charlando tranquilamente durante unos 10 minutos, cuando de repente la madre del gamberro se nos acercó de nuevo, pero esta vez acompañada de un policía. En realidad, no era un policía, sino más bien un auxiliar de policía, sin formación adecuada y sin armas. Normalmente se dedican a poner multas. Dijo que había recibido una denuncia de una mujer que afirmaba que unas personas habían golpeado a su hija, a lo que la madre de la niña respondió inmediatamente con brusquedad. Usted mismo dijo que los niños deben resolver sus propios problemas. Y lo curioso es que, al parecer, todo el espectáculo no pasó desapercibido, y antes de que pudiéramos decir nada, se acercó una anciana. Lo he visto todo, dijo, y su mocoso, señalando a la madre, acosaba a la niña del vestido rosa, y estas dos maravillosas niñas salieron en su defensa. Mientras tanto, se acercó otro hombre, oficial. Este gamberro recibió su merecido. Él empezó primero y las niñas solo se defendieron. El oficial escuchó todos los testimonios y al final multó a la madre del gamberro. Supongo que por alteración del orden público, pero no conozco los detalles, ya que en ese momento decidimos marcharnos y cada uno siguió su camino. De camino al hotel-restaurante, las primas nos contaron toda la historia, y yo mismo descubrí algo nuevo. Mientras estaban en el castillo, vieron cómo un niño empujaba a una niña con un vestido rosa y enseguida decidieron que eso no estaba bien, sobre todo porque él era casi el doble de grande que la niña. Él la tiró del pelo, aunque ella ya estaba llorando, y eso enfureció a mis primas. Pero lo único que hicieron fue alejar al niño de la niña. Una prima lo distrajo, impidiéndole volver a agarrar a la niña por el pelo, e incluso se burló de él, mientras que la otra consolaba a la pequeña y la llevaba hacia la salida, la misma salida que habíamos acordado. Por eso, la madre de la niña no vio cómo salía y se preocupó. La otra prima consiguió separarse del niño entre la multitud, al menos al principio, y se reunió con su hermana en la salida. Le pregunté a mi novia por qué no lo habían hecho enseguida, y ella me respondió que no les estaba permitido. Resulta que la primera regla de la autodefensa es la siguiente: huye siempre que puedas. Las primas ya están en un nivel en el que está estrictamente prohibido aplicar estas técnicas fuera de la escuela,
a menos que exista una amenaza real o que la directora de la escuela les haya dado permiso expreso. Mi novia dijo que escribiría un informe sobre todo lo sucedido para que las primas pudieran llevarse su carta. No bromeaba cuando hablaba de los puntos por el autocontrol. Eso era precisamente lo que iba a escribir en la carta. En general, se trata de una hipocresía clásica. Deja que los niños se las arreglen solos, hasta que de repente todo salga mal. Segunda historia. Mi ex decidió demandarme y se metió en un lío. Tengo una hija de 5 años con mi exmujer. Nos separamos hace unos 2 años y medio. Nuestro matrimonio tuvo sus altibajos. Nunca discutimos ni tuvimos peleas en el sentido estricto de la palabra, pero a menudo defendíamos nuestras opiniones de forma emocional. Sin embargo, siempre llegábamos a una solución común. Por eso me sorprendió un poco cuando me dijo que quería el divorcio. Lloré durante un par de días, luego me fui a pescar y después empecé a planear cómo arreglarlo todo. Como ninguno de los dos tenía ingresos suficientes en ese momento para quedarse con el coche y la casa, acordamos que yo me encargaría de vender el coche y ella buscaría un agente inmobiliario para poner a la venta nuestra casa. Pero al final tuve que hacerlo todo yo. En cualquier caso, teníamos más deudas que dinero, y ella intentó endosarme todas las deudas y empezar de cero. No se lo permití y me aseguré de que todos los bienes y todas las deudas se repartieran a partes iguales. Acordamos que nuestra hija viviría con ambos por igual porque tiene derecho a tener dos padres. Nos prometimos mutuamente comportarnos de manera civilizada. No duró mucho tiempo. También acordamos que, dado que nuestros salarios eran aproximadamente iguales, ninguno de los dos pagaría la pensión alimenticia. Acordamos también que ella compraría la mayor parte de la ropa y otras cosas para la niña, ya que recibiría la prestación por hijos. En Finlandia, el Estado paga unos 100 euros al mes en concepto de ayuda para la crianza de los hijos. Después de nuestra ruptura, empezó a encargar muebles nuevos, antes incluso de encontrar piso, y eso que no tenía dinero para ello. 2 semanas después se mudó, y una semana más tarde, mi hija me contó que tenía un nuevo novio. No me importó, solo me sorprendió un poco. A menudo se tomaba la baja en el trabajo, normalmente por motivos inventados, y cuando su jefe le hizo un comentario al respecto, no cambió su actitud, sino que simplemente renunció. Se matriculó en la universidad, pero pronto abandonó los estudios también, a los 2 meses. Entonces empezó a pedirme una pensión alimenticia. Contratamos a un especialista y se decidió que yo seguiría sin pagarle, ya que ella había perdido sus ingresos por iniciativa propia. Como gesto de buena voluntad, me ofrecía pagar el seguro de nuestra hija. Pensé que el asunto estaba zanjado, pero unos meses después de nuestra ruptura, ella se quedó embarazada de otro hombre. Una vez que nuestro divorcio sea oficial, tendremos un plazo de 6 meses para reconsiderarlo antes de que el juez lo apruebe. Se casó con ese hombre. Todo esto solo avivó sus nuevas y continuas demandas de dinero. Así que ahora entienden con qué tipo de persona tengo que lidiar. El otoño pasado, mi ex volvió a exigirme dinero para mantener a nuestra hija. Volvió a encontrar trabajo y yo sabía perfectamente que estaba utilizando a nuestra hija como excusa, porque envidiaba mi habilidad para administrar las finanzas. Incluso por la misma cantidad, yo podía permitirme ir a restaurantes y otras cosas. Le dije que si realmente necesitaba la pensión alimenticia por una razón válida, la ayudaría, pero que los gastos debían calcularse correctamente para saber qué cantidad se necesitaba realmente. En lugar de eso, exigió 200 euros al mes y dijo que ella misma se encargaría de todos los gastos de nuestra hija. No tenía motivos reales, salvo su ansia de controlarlo todo. Siempre ha sido una persona a la que le gusta tener la última palabra. Además de su exigencia, esta vez amenazó con demandarme si no le pagaba. Sinceramente, me reí hasta que recibí el mensaje de su abogado. Después de eso, le escribí a mi exnovia que a partir de ese momento solo discutiría el asunto a través de abogados, y empecé a buscar uno. Durante los siguientes 2 meses, las cosas se pusieron cada vez peor para ella. Cuando recibí los documentos del tribunal, resultó que la demanda se basaba en datos falsos. Ni ella ni su abogado me preguntaron por mis ingresos y gastos antes de presentar la demanda, y me atribuyeron unos ingresos mucho más altos de los reales. Además, calcularon que mis gastos eran menores de lo que realmente eran. En ese momento, le escribí a mi ex y le pregunté si estaba segura de que no quería llegar a un acuerdo amistoso. Ella se negó. Bueno, decidí ponerme en modo de malicia y no insistí más. Después de que ambas partes, junto con los abogados, calcularan todos los ingresos y gastos, mi abogado y yo recibimos la confirmación de que ella tenía dinero más que suficiente para criar al niño. Es más, resultó que tenía incluso más que yo. Ingresos mensuales, menos vivienda, medicamentos y demás.
Me reí aún más por lo absurdo de su demanda, cuando intentó darle la vuelta a la situación enviándonos a nosotros y al juez pruebas falsas, que descubrimos al instante. Un par de días después, mi abogado me llamó. Había recibido una llamada del abogado de mi ex. Él se dio cuenta de que ella mentía y que todo el caso se basaba en mentiras y quería llegar a un acuerdo amistoso. Parecía que mi maliciosa sumisión no se llevaría a cabo, hasta que mi abogado recibió un mensaje diciendo que por alguna razón habían cambiado de opinión y no iban a aceptar el acuerdo. Bueno, el juego continúa. Fuimos al tribunal. El juez parecía irritado, pero se mantuvo tranquilo. Le preguntó al abogado de mi ex sobre sus demandas. Este comenzó. Primero voy a contar un poco los antecedentes, pero el juez lo interrumpió y le pidió que simplemente expusiera sus demandas. Tras unos segundos de silencio, el abogado respondió: No hay demandas. El juez se quedó al mismo tiempo sorprendido y furioso. Entonces, ¿por qué están aquí? A lo que mi abogado respondió algo así como: precisamente eso es lo que queremos saber. A continuación, el juez volvió a preguntar al abogado de mi ex, es decir, ¿querían llegar a un acuerdo amistoso? Y él admitió con culpa que mi ex no había aceptado el acuerdo. Se sentían tan humillados, fue magnífico. Era como si una especie de venganza divina se hubiera abatido sobre mi ex. Él, juez, nos envió a la sala de negociaciones durante 20 minutos y nos ordenó que volviéramos con un acuerdo amistoso. Como ella tenía más dinero, acordamos que ella pagaría las clases, el seguro y demás gastos del niño para compensar la diferencia. El juez lo aprobó y salí de la sala del tribunal de muy buen humor. Mi ex, por el contrario, estaba destrozada. Estaba dividida entre la ira y la vergüenza. Hace un par de semanas, mi ex volvió a exigir que se cambiara el horario por el que el niño pasa de una casa a otra. Me negué, diciendo que teníamos un acuerdo. Ella amenazó con volver a demandarme, a lo que yo solo le recordé cómo había terminado su último intento de conseguir lo que quería a través de los tribunales y le pregunté si estaba segura de querer repetirlo. Ella se enfadó y yo simplemente la ignoré. Hace aproximadamente una semana me envió un mensaje diciendo que había tenido una pelea con su marido. Llamaron a la policía porque ella lo había agredido y quería el divorcio. Como los niños, incluida mi hija, estaban presentes, la policía tuvo que notificarlo a los servicios sociales. Al final, toda su vida se fue al traste. 2 hijos de padres diferentes, 2 divorcios antes de los 30 años, un montón de deudas y gastos. Y parece que ahora mi hija pasará la mayor parte del tiempo conmigo, que es lo que ella misma ha querido durante los últimos 2 años. Tercera historia. Toda mi vida aguanté a mi madre manipuladora, pero ya estoy harta. Después del segundo año de la universidad, dejé los estudios y volví a vivir con mis padres. Eso significaba volver a compartir la casa con mi madre, que era y sigue siendo una narcisista emocionalmente abusiva y alcohólica. Sin entrar en detalles demasiado dramáticos, vivir con ella era horrible. Me enfurecían especialmente sus gritos borrachos alrededor de las 2 de la madrugada, que me impedían llevar una vida normal. La razón por la que dejé la universidad fue que tenía graves problemas de depresión y mi madre no hacía más que agravarlos. Conseguí un trabajo para empezar a ahorrar dinero, y ella hizo todo lo posible por complicarme la vida. Como ya he dicho, sus gritos nocturnos a las 2 de la madrugada me molestaban mucho, ya que tenía que levantarme a las 6. Intentó obligarme a dejar el trabajo. Te quita energía, tienes demasiada fuerza, necesitas descansar en tu estado. ¡Qué mierda, joder! Intentó subir el alquiler cuando se dio cuenta de que estaba ahorrando dinero, y todo eso. Estaba en proceso de comprarle un coche, y a veces simplemente me cogía dinero para pagar algo del coche sin mi permiso, porque, bueno, al fin y al cabo iba a ser mi coche. En general, hacía todo lo posible para que yo siguiera triste, dependiente de ella y cerca de ella, como su colchón emocional. Cuando me oponía, me recordaba que todavía dependía económicamente de ella, lo que significaba que todo se haría según sus reglas, o si no, me podía ir. En algún momento, empecé a salir con un chico. Tenía pocos amigos y no tenía aficiones, así que pensé que las citas eran una buena forma de conocer gente nueva y ampliar mis horizontes. En fin, conocí a un chico muy simpático y genial, que se convirtió en mi novio. Él me descubrió el swing y el blues, así como toda una comunidad de bailarines. Ahora, en lugar de limitarme a trabajar, volver a casa y ocuparme de mi madre, podía salir a divertirme con mi novio y los bailarines. Actividad social y deporte, todo en uno. Mi novio sabía de mis problemas en casa y hacía todo lo posible por apoyarme. Incluso me ayudaba a planificar mi presupuesto para que pudiera ahorrar más rápido y escapar. Hay que mencionar que mi novio de entonces sabía mucho de finanzas y dominaba su trabajo. Tenía un trabajo bien remunerado y aunque no me colmaba de regalos, pagaba regularmente las cenas, las entradas para las noches de baile, etc.
Además me daba consejos, muy útiles. Todo esto sería importante más adelante. Para entonces, muchas cosas buenas habían aparecido en mi vida. Ya no me estresaba por los estudios y realmente había aprendido a lidiar con la depresión. Y por supuesto, mi madre comenzó a sospechar de mi novio y de esos bailarines. Porque si solo bailamos, ¿cómo es que llego a casa después de medianoche? Mi novio estaba preocupado, porque mi madre no confía en él, por lo que le escribió un mensaje que decía algo así como: Hola mamá del autor, soy tal y te invito a venir con nosotros a la clase de baile para conocerla mejor. Pensé que era muy amable, y mi madre parecía estar de acuerdo, hasta el último momento, cuando se echó atrás e intentó obligarme a quedarme en casa con ella. Solía hacer eso a menudo, así que le dije: no, no puedes cancelar nada, voy a ir a bailar con mi novio. Resulta que no debía decir eso. Para no entrar en detalles, la cosa se convirtió en una hora de gritos en la que yo era irrespetuosa e ingrata. Cogí las llaves del coche para irme, pero ella me las quitó y me dijo que ya no podía usar el coche. Ya le había dado más de $1000 por ese coche, pero los papeles estaban a su nombre, así que me di cuenta de que estaba en un lío. También sabía que si intentaba coger las llaves y largarme, llamaría a la policía. Cabe señalar que mi padre estaba en casa todo ese tiempo, pero es tan cobarde que probablemente se limitó a ver el béisbol con el volumen alto para no oírnos. Mi novio me estuvo enviando mensajes todo ese tiempo, sin entender por qué tardaba tanto. Nos esperaba a mi madre y a mí en el estudio de baile desde hacía una hora y ahora estaba nervioso. Cuando me fui a otra habitación, le expliqué brevemente la situación y él respondió: si recoges tus cosas, puedo ir a buscarte ahora mismo. No tienes por qué quedarte con ella si no quieres. Nadie me había ofrecido nunca una salida así, y ni siquiera había pensado en mudarme con él, ya que solo llevábamos 4 meses saliendo. Pero una vez que lo propuso, todo lo demás dejó de importar. Oí a mi madre gritar en la otra habitación y de repente mi visión del mundo cambió. Salí a hablar con ella y por quinta o sexta vez en toda la noche me dijo algo así como: si no quieres seguir mis reglas, lárgate de mi casa. Pero esta vez dije vale. Dejó de gritar, probablemente porque no esperaba esa respuesta. Subí tranquilamente a mi habitación y cerré la puerta con llave. Le escribí al chico: hagámoslo. Desde fuera oí a mi madre gritar como una loca. Empecé a recoger mis cosas y resultó que toda mi vida cabía en 3 maletas, lo que me llevó aproximadamente una hora. El chico llegó a mi barrio mientras yo todavía estaba haciendo las maletas, así que intentamos calcularlo todo para que pudiera salir a verle con los mínimos problemas. Cuando los gritos de mi madre se calmaron, cogí las maletas y me dirigí tranquilamente a su coche. Y entonces mi padre decidió intervenir de repente, diciendo: autor, es una mala idea. Ya sabes cómo reaccionará mamá. No le va a gustar. Cuando ya me iba, mi madre me vio con las maletas y gritó: ¿qué estás haciendo? Me voy a ir de tu casa. Por desgracia, así fue como mi padre conoció a mis padres. Mi madre grita. Mi padre se queda con las manos en el pecho, y yo intentando mantener la calma, con todas mis fuerzas, hasta que las maletas estuvieran en el coche. El chico asintió torpemente a mi padre con un «Hola, tío, disfruta de tu mujer gritona», y nos fuimos. Viví con mi novio durante unos 3 meses, y luego me mudé a mi propia casa. Mi madre seguía comportándose como una loca, así que al final tanto mi novio como yo tuvimos que solicitar órdenes de alejamiento contra ella. El juez las concedió y la última vez que vi a mis padres fue en la sala del tribunal. Mi novio y yo rompimos unos meses después, cuando todo se calmó. Era un chico estupendo, pero no éramos compatibles como pareja a largo plazo, y el estrés causado por mi familia afectó mucho a nuestra relación. Sin embargo, seguimos siendo amigos y él sigue dándome consejos financieros mientras tomamos un café. Han pasado 4 años desde entonces y mi madre está muy lejos de mí, pero pensé que les gustaría mi historia de liberación. Bueno, espero que así sea y que realmente les haya gustado la historia de liberación. Si es así, no olviden darle me gusta a este video y escribir un comentario en su apoyo. También me interesa saber qué parte de la historia les ha gustado más del video. Además, les invito a ver nuestros otros videos que pueden encontrar aquí y a suscribirse a nuestro canal, si aún no lo han hecho. Buena suerte. Transcrito con turboscribe.ai. Actualiza Unlimited para eliminar este mensaje.